amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde Linares número 74 en el corazón de la colonia Roma. Estamos hoy en nuestro programa Historias, Anécdotas y Tradiciones de la Ciudad de México. Les envío a través de mi conducto un saludo del diputado Jorge Gaviño Ambriz. Él está en una reunión de su agenda legislativa, viene en camino, en unos momentos más se incorporará con nosotros. También le queremos agradecer a la licenciada Elizabeth Mateos, delegada de Iztacalco, por habernos apoyado con dos excelentes cronistas de la delegación Iztacalco que elaboran en la Subdirección de Cultura de la delegación y que están hoy aquí presentes con nosotros. Regresamos en unos instantes. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante de la delegación Iztacalco. El programa pasado en respuestas estuvo la delegada Elizabeth Mateos de Iztacalco y acordamos tener este programa el día lunes, el día de hoy, de la historia de Iztacalco, y nos acompañan pues dos cronistas de la delegación, la historiadora María Eugenia Fernández Álvarez, que le doy la bienvenida. Gracias, estoy muy contenta de estar aquí, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y el historiador Francisco Cázares Alvarado. Muchas gracias, también muy contento y gracias por la invitación. Bienvenido, muchas gracias. Y a nuestro compañero licenciado Marco Antonio Maldonado. Licenciado, muy buenas noches. Pues bien, tenemos un programa muy interesante hoy, licenciado. Es la primera vez que nos acompañan personalidades, historiadores, conocedores profundos de un tema y en particular en esta ocasión, como ya se dijo, de Iztacalco. Iztacalco, la delegación más pequeña del Distrito Federal, puesto que de las 16, esta se encuentra casi en el centro histórico, cerca de todas las zonas, porque es una vía de comunicación, un centro de distribución, que lo vamos a ver a través de las pláticas que nos van a ir diciendo, y de sus calzadas históricas, de su lago de Texcoco y todo lo demás. Muy bien, hace un momento teníamos un problema, licenciada, con el gentilicio, decíamos iztacalquenses, y usted nos corregía, nos dice que es Iztacalcas. Así es, en el Códice Osuna se habla precisamente de las quejas que hacen los pobladores de Iztacalco, y aparece el glifo, y ahí se habla de los Iztacalcas. Y de acuerdo a las personas de Milpalta, que son los que siguen hablando náhuatl, del maestro Librado, me comentaba que el gentilicio de iztacalquenses es incorrecto, porque se está corrompiendo la palabra que está en náhuatl y que debería de ser Iztacaltecatl o Iztacalcas, como lo mencionan las fuentes. O sea, ese es el correcto. Y lo correcto es Iztacalcas, para que sí. tengamos todos muy claro. Pues bien, la población de Iztacalco se dice que fue fundada en 1309, y que era digamos un lugar importante para el comercio, como vía de acceso, digamos, y fue muy importante para el comercio. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, es que Iztacalco era un islote o una isla primitiva, así se le llama en las fuentes, y que estaba exactamente al lado de lo que era la gran red de agua, los caminos de agua de la época prehispánica, y que entonces esto forma parte de la Ciénaga Real, que después fue conocido más como el Canal de la Viga, y sí es muy importante porque ahí se extrae la sal. Invito al licenciado Cázares para que nos amplíe más sobre este tema. Bien, ¿cómo no? Miren, en realidad ahí viene la etimología, el significado del nombre de Iztacalco, viene del náhuatl Iztatl, que es decir sal, cali, casa, y co, lugar. Lugar de la casa de la sal, en un sentido de figura que sí, lugar donde se extrae la sal, donde se procesa la sal, en virtud de que en el lago de ese islote tenía parte del lago de Texcoco. El agua del lago de Texcoco era salobre, salada. Entonces los antiguos, por evaporación y filtración, extrajeron la sal del agua salada de Texcoco. Y entonces por ese motivo, digamos, hacían unos hornos como de 4 metros de piedra y con una cazuela ovoide, ahí echaban el agua y abajo el fuego.
y así es como obtenía la sal, Iztacalco en la casa de la sal. De ahí tomó su etimología, que era una de las principales actividades, pero no eran principales, además eran chinamperos, agricultores. Eso quiere decir la etimología, en náhuatl. Esa extracción de la sal va a continuar todavía en la época colonial. Era una sal no blanca como la que nosotros conocemos, sino un poco terrosa, un poco cafecilla, y dicen las fuentes que se hacían panes para poderla comercializar, y era principalmente consumida por gente del pueblo. No era una sal blanca como la que nosotros tenemos, por el procedimiento que acaba ya de explicar el licenciado Cázares. Ahora, ese glifo se conserva en el logo de la delegación, ¿verdad? Así es es. el que aparece en el logo. Sí, porque somos un pueblo originario, porque estamos asentados desde antes de la llegada de los españoles, y porque nuestros glifos, el de los dos pueblos originarios, Iztacalco y Zacatlalmanco Huehuet, aparecen en los diferentes códices, y de ahí la delegación retoma el que aparece en el códice mendocino, y es el que actualmente tenemos como logotipo. Era un centro en donde los ríos Churubusco, La Piedad, como se conocen hoy en día, el río Churubusco, La Piedad, La Viga, Calzada de la Viga lo mencionamos, pero era una vía también para la navegación, y llegó a haber una navegación incluso de recreo, no nada más del traslado de mercancías, y hay por ahí unas anécdotas que seguramente nos van a detallar nuestros invitados especiales de esta ocasión. Sí, bien, sí, efectivamente, aquel gran canal que fue Canal de la Viga, su nombre posiblemente prehispánico fue Hueyatl, que quiere decir grande agua, en náhuatl. Después vino ya con nombre digamos, el nombre de, como dijo la licencia, no fue el nombre ahorita, de camino, Acequiarreal, perdón, se me fue, Acequiarreal. Después ya el Canal de la Viga. Por cierto, que en el Canal de la Viga se le puso esa parte de la viga porque en la época del virreinato, a mediados del siglo XVIII, el virrey de aquel entonces trató de juntar más dinero, impuso impuestos a los transportes, alcabalas, y mandó a hacer unas pequeñas, podríamos decir, cubrir y pagar, digamos, el transporte, como ahora los camiones pueden pagar el ingreso. Eran las alcabalas. Alcabalas, ¿no? Sí. Y se puso eso. Y entonces lo que hoy es calzada, en la calzada de la Viga y Chabacano, puso allí, digamos, un centro para cobrar esos impuestos. Y puso unas vigas. Todo aquel que pagaba, le quitaban la viga. Ahora el paso, ya pagó. Y pagaban según la cantidad de verdura, de cantidad de mercancía que traía. Si traía mucha mercancía, pagaba más. Si traía licor, no pagaba el doble. Menos ese. Entonces quitaban la viga. Que no pagaban. No, sí, quitaban la viga, y de ahí te viene el nombre. ¿Dónde es? Allá en la calzada, donde está la viga, y por eso le quedó Calzada de la Viga. Ese es ahí donde estaba la ermita, la garita, más bien dicho, de la Viga. Ahí está. Es el nombre que le dio a Calzada de la Viga. Les voy a pedir de favor que pasen la imagen 16, 18 y 19 para que ustedes puedan ver cómo era la cuenca del Valle de México en el posclásico, que es totalmente lacustre. En la 18 ustedes van a ver cómo los dos islotes de nuestros pueblos originarios, Zacatlalmanco e Iztacalco, quedan dentro de los límites de nuestra delegación, y en la 19 van a ustedes a ver, la que sigue por favor, van a ver los glifos de nuestros pueblos originarios. Iztacalco es precisamente pues de alguna manera la estilización del horno del que hablaba el licenciado Cázares, y al lado el de Zacatlalmanco, que significa en el lugar de la tierra donde se encuentra la canoa o el tronco ahuecado con pastura, es esa vasija que se ve con unos ciertos zacates, porque de esos zacates era parte del tributo que se llevaban a las caballerizas de los españoles para mantener precisamente a sus caballos importantes para ellos. Y después en la 20 ustedes van a ver lo más importante, o el corazón, digamos, político, y lo más significativo de nuestra delegación del pueblo de Iztacalco, que es el que da nombre a la delegación, que es la iglesia de San Matías. Esa es una litografía de Casimiro Castro, donde pueden observar que se pierde la vista y no se termina esa inmensa vía
fluvial, que era lo que comentaba el licenciado Cázares, la Ciénega Real, o también lo que se llamó después la Ciénega de Mexicalcingo, ese gran camino de agua, y se ve un pequeño barco de vapor que va remolcando un lanchón donde se ponían las mercancías, porque efectivamente en esa garita, que es se deriva de una reforma administrativa de la Casa de los Borbones, se va a empezar a establecer no solamente la garita de la Viga, sino había otras garitas en la Ciudad de México, como la de San Cosme, como la del Niño Perdido, en diferentes lugares de nuestra ciudad, y entonces se empezaba a recabar por toda la mercancía que entraba, y por los registros de esa garita sabemos que lo mismo pasaba: carbón, papel, leña, licor, una infinidad de variedades que llegaba a la Ciudad de México para ser vendida. Por eso era muy importante, porque además era más económico irse en esos caminos de agua con los lanchones que irse por las calzadas de tierra. Pero llegaba a centros de distribución, como en el caso del mercado de Tlatelolco. Hasta o de allá, la Merced. o la Merced, ¿verdad, licenciado? Eso era lo más interesante, que todo se hacía en la forma de transporte marítimo. Claro, fluvial. Tlatelolco no es como lo conocemos hoy en día, también era un islote. Claro. Y ahí estaba el mercado de Tlatelolco, el más grande de la época prehispánica. Y perfectamente organizado. Así es. Ahora, esa garita, me explicaba usted, licenciado, Sí. ¿dónde está ubicada actualmente? Bueno, estaba porque ya, digamos, bien, después don Porfirio Díaz lo destruyó para ya quitar, derogar todo eso. Estaba exactamente en lo que hoy es Calzada de la Viga, Chabacano, es donde estaban unos baños que se llaman Granada. A 10 metros de ahí estaba. Lo vi porque cuando hicieron la línea del metro, vi cómo estaban quitando y estaban digamos, lo que quedaba de esa garita famosa de la Viga. Sí, ubicaba ahí, sí. Ahora, y que le dio el nombre a la Viga. Se dice que Sí. este pueblo de Iztacalco fue el penúltimo lugar en donde estuvieron los mexicas antes de fundar Tenochtitlan. Exactamente, venían de Culhuacán, y entonces llegan ahí a Iztacalco y realizan ahí una ceremonia durante el mes dentro de su calendario, que se hacía la festividad a los cerros. Y entonces nos dicen las fuentes que hicieron un muñeco, por así llamarlo, y estuvieron cantando y orando toda la noche. Y entonces de ahí pasan a Mixuca, que es el último lugar de su peregrinaje, y de ahí después ya llegan a lo que sería el islote que ellos engrandecieron y donde ellos establecieron la hermosa Ciudad de México, Tenochtitlan. Y también se comunicaba desde Iztacalco a Teotihuacán. Había, sí, cierto, nada más quiero aclarar que Teotihuacán, es Teotihuacán, porque en lengua náhuatl no hay palabras agudas, ya no existía completamente como una ciudad organizada, ya no, ya había terminado. Terminó Teotihuacán en el año 650 de nuestra era, y Iztacalco se funda en 1309. Entonces sí había, pero cierta influencia en cuanto a la cerámica en que encontraban ciertos objetos allí. Quiero aclarar, digamos, que efectivamente, volviendo al tema de Iztacalco, que estuvieron 2 años, cuando llegaron los mexicas, guiados por Tenoch, estuvieron 2 años allí, y muchas gentes, jóvenes, ancianos, dijo, aquí quedamos. Entonces Tenoch, que era el que guiaba, sacerdote, dijo, está bien, aquí quedan aquí. Entonces ellos empezaron a fundar sus pirámides, a crear, y un poblado, que era, digamos, un calpuli, y usted se llamaba allí, y empezaron a empezar a cultivar, a hacer la chinampa. La palabra chinampa es náhuatl, viene de chinami, que es tejido, pan entretejido. ¿Por qué? Porque en el agua ponían ahí, tejían y ponían pilotes de madera, y ahí ponían ahí todo en la tierra, y después empezaban a sembrar. Eso que es chinampa, entretejido, en seto. Muy bien. Eso es ahí. Bueno, vamos a ir ahora, amigos y amigas, recordándoles que nos sigan a través de las redes sociales: Twitter, @tudiputado_JGATV, Facebook, tudiputado JGATV, y al correo electrónico tudiputadojgatv@gmail.com. Vamos a ir con una entrevista de nuestra compañera Ariana Onoto. Regresamos. Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí en el mercado
Iztacalco, en la delegación Iztacalco. Y bueno, me encuentro con la señora Rosa Alfaro Luna. Y bueno, la señora Rosa nos va a platicar cómo es vivir en Iztacalco. Señora Rosa, ¿nos puede platicar? Pues yo me siento muy a gusto aquí en Iztacalco y muy bonito para mí. Y hay cambios que, por ejemplo, las personas que llegan a vivir, el cambio ahí se siente. Pero en cuanto a infraestructura, servicios, ¿usted está muy a gusto de ser iztacalqueño? Sí. ¿Cuántos años tiene viviendo aquí en la delegación? Aquí en Iztacalco tengo viviendo 70 años. 70 años. Sí. ¿Y desde joven se ha dedicado al negocio de las semillas? ¿O? Sí, de joven he estado aquí estaba mi papá y yo. Posteriormente usted. Sí, ya me he quedado aquí en el mercado. Okay. Porque mi papá ya no viene, yo estoy aquí en el mercado. Pues muchísimas gracias, señora Rosa, yo le agradezco la atención. Amigas, amigos, tenemos otra versión acerca de cómo es vivir en Iztacalco y reportó para Tu Diputado TV, Ariana Ono. Amigos, estamos aquí con ustedes, recibirnos en su hogar, gracias por recibirnos a través de su computadora, a través de su tablet, a través de Facebook, a través de Twitter. Iztacalco, amigas y amigos, es más antiguo que la propia Tenochtitlan. Hay leyendas maravillosas y para eso están aquí, para comentarnos sobre ellas, la historiadora María Eugenia Fernández Álvarez, el historiador Francisco Cázares Alvarado. Pues sucede que Don Goyo, que es precisamente el Popocatépetl, que ahora parece que está enojado, hay tradiciones ahí en Iztacalco que nos hablan de esto. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, cómo no, bueno, antaño había, y todavía los más ancianos cuentan la leyenda del Popocatépetl. Dice que México Tenochtitlan tiene los guardianes, que es el Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl, que estos, cuando ven algo que va sobre mí, sobre México Tenochtitlan, alguna cosa que va en contra en cualquier aspecto, quien protestará es el Popocatépetl, como echando fumarolas, agua o pequeña lava. Y cosa curiosa, no sé por qué razón, en los últimos días ha empezado con una efervescencia tremenda el Popocatépetl. Coincide o no es que, por cierto, que cuando murió el fundador de la Ciudad de México, Tenoch, hizo erupción del Popo. Cuando murió el principal consejero de los reyes, de Tlatoanis aztecas, que fue Tlacael, también hizo erupción del Popo, según los códices allí. Entonces es lo que yo brevemente contar esto que está en boga ahorita, el Popo humeando allí. Está medio peligroso el peligroso, tema. Sí. Y además, bueno, estas anécdotas, estas tradiciones, pues están muy presentes en el corazón de la ciudadanía de la Ciudad de México. Quiero también a través de ustedes agradecer a la señora delegada de Iztacalco, que estuvo con nosotros el jueves pasado, la presencia de estos dos magníficos historiadores. María Eugenia, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto? ¿Qué tradiciones adicionales a esta hay en la conciencia colectiva ahí en Iztacalco? Bueno, realmente el pueblo de Iztacalco se distingue por mantener sus tradiciones, su patrimonio intangible, sus costumbres que van apegadas al ciclo festivo patronal, religioso, y son tres muy importantes celebraciones que ellos tienen. La primera es el martes de Pascua, con los que ellos van a cerrar el ciclo de todo lo que es Semana Santa, donde se pone en el atrio de la parroquia de San Matías alrededor de 15 posas, 15 portadas monumentales, hechas de diferentes materiales, de flores,
de frutas, de verduras, de cerámica, de sopa de pasta, de totomostle, que es la hoja de maíz seca, también de chiles secos, y esa es una de sus festividades más importantes. Después sigue en el mes de agosto el Santo Jubileo de la parroquia de San Matías, que es el patrón del pueblo, y entonces esas mismas posas se van a poner los días 19, 20, 21 y 22. Y la tercera, que es una fiesta que se hace fuera de los límites del pueblo de Iztacalco, es la peregrinación anual del pueblo de Iztacalco a la Basílica de Guadalupe, donde prácticamente se traslada todo el pueblo de Iztacalco a la Basílica de Guadalupe, y después en peregrinación, y después de la misa se hace un convivio muy hermoso, muy agradable en el Parque del Mestizaje, donde están los indios verdes que alguna vez estuvieron en la Calzada de la Viga. Exactamente. Entonces es una convivencia muy agradable, porque aunque uno no pertenezca a alguna asociación o no sea uno incluso del pueblo, cuando usted pasa siempre se le ofrece un taco, siempre se le ofrece o la comida, y además de un lado se oye la banda, deja de tocar la banda, se oyen los mariachis, se oye el conjunto norteño, y esa es una fiesta de Iztacalco. Quien quiera conocer qué es el pueblo de Iztacalco, vayan el martes de Amapola, que es con el que finaliza Semana Santa, en agosto, en el Jubileo, y al Parque del Mestizaje. Nos decía la delegada que antes que el propio Xochimilco, la flor más bella del ejido se había también manifestado ahí de una manera primigenia, ¿es correcto? Perfectamente bien, sí. Y quiero creer que en el año de 1936 el general Lázaro Cárdenas instituyó la fiesta de la flor más bella del ejido, y lo hizo en Santa Anita, Zacatlalmanco, Iztacalco. Y a partir de esa fecha se empezó a celebrar hasta el año de 1957, cuando ya no hubo agua, ya no hubo canal de la Viga, no Chinampas, y se pasó para Xochimilco. Primeramente fue para Tláhuac y después se pasó para Xochimilco en el 57. Quiero aclarar que este canal de la Viga, que dio muchísima historia a Iztacalco, en su famosa fiesta, hubo una famosa fiesta llamada Viernes de Dolores, que se celebraba en el pueblo de Santa Anita. No hay persona, documento o libro que no mencione las famosas fiestas de Viernes de Dolores que se hacían en aquella época. Bueno, ¿qué trascendencia, qué importancia tuvo esa fiesta? Muy sencillo, tuvo muchísimas cosas. En primer lugar, desde temprano, dicen las crónicas, a las 5 de la mañana se ponían las vendedoras al borde del canal de la Viga, adornando unas palapas donde ofrecían sus antojitos, atole, tamale, etcétera, infinidad. Y que pasaban Chinampas. Y empezaban las canoas, los paseantes que llegaban desde temprano a la fiesta de Viernes de Dolores. Entonces, las muchachas, porque eran todas las muchachas, empezaban, vengan a tomar atole, todos los que van pasando, que el atole está re bueno, y la traía está agriando, ¿sí? Y entonces unos hermanos románticos de allá del pueblo, Ábrego Picasso, dice, oye, ¿qué te parece si de esos pregones hacemos alguna música, alguna jarabe? Van a ser los jarabes. Estamos hablando del año de 1848. Y ¿qué te parece? Y empezaron a tocar, y así compusieron un jarabe que se llamó el jarabe del atole, que dice, vengan a tomar atole, todos los que van pasando, que el atole está re bueno, y la atole se está agriando, y sigue ahí. Fueron de 10 estrofas. ¿Y eso que está agriando, qué quiere significaba? No, que la otra tolera tenía envidia porque no vendía. Eso quiere decir, en el sentido figurado. Pero importante fue esto, que en 1913 el ministro de Instrucción Pública, don Nemesio Carciano Aranjo, le dice al maestro de música José de Jesús Martínez, oye Chucho, quiero que compongas un jarabe nacional, pero un jarabe bien, al que había antes uno, pero no tenía muchos. Sí, como no, señor, compónlo con las coplas que más te guste que anden aquí en la Ciudad de México y en otras partes. Don José de Jesús Martínez hace ese arreglo y lo termina en 1915 y le pone con el nombre de Jarabe Tapatío. Y lo estrena en 1915 en el Estadio Nacional, hoy donde está frente al Centro Médico, ahí estaba el Estadio Nacional, con la banda del Estado Mayor Presidencial. Entonces prácticamente Iztacalco contribuye en gran parte a integrar el famoso jarabe tapatío. Quiero aclarar allí, no es tan tapatío. No es tan tapatío, pero sí es jarabe. Es jarabe. Y además está agregando la tole. Hay una fotografía aérea, sí, que es la primera fotografía aérea, entiendo, que sale sobre el canal de la Viga, está la iglesia de la Asunción,
la Asunción, es No, la San Matías. San Matías, San perdón, Matías. la iglesia de San Matías, y está junto a la iglesia de San Matías, pues la comisaría, y es una fotografía muy famosa que 1850 ya la presentó la licenciada ahorita. ya la presentaron. Sí, pero Ah. dicho en 50, dice, perdón, Casimiro Castro, que la tomó en globo, ahí se ve allí, digamos, el barquito La Esperanza, que va allí. Pero creo que a lo que usted se ¿A lo que refiere se refiere? es que junto a la barda de que limita a la parroquia de San Matías se estableció la primera la delegación, La delegación, cuando en que era de 1929 policía en ese momento. había, además de las oficinas respectivas para hacer gestiones, en la parte de atrás, sobre la calle de San Miguel, estaba el agrupamiento de policía. Exactamente. Incluso ahí había una cárcel y había una morgue, Es una morgue. que es el salón que ahora se utiliza en la Casa de Cultura 7 Barrios, se utiliza para ballet. Bueno, yo les quiero decir que esa Sí. oficina que usted señala donde estaba la morgue fue oficina mía. Yo estuve en esa oficina, no cuando era morgue, por supuesto. No, sino- estás más joven que No, estaba era una joven. oficina, eran unas oficinas del PRI en ese entonces. Ah, también. Yo fui presidente de ese instituto en Ujú. Iztacalco hace ya muchos años, tenía yo Ujú. pues, 22 años de edad aproximadamente, pero primeramente cuando fui dirigente juvenil de ese partido, en ese distrito, me tocó esa oficina precisamente y era lo que era la morgue. Y curiosamente, y hablando de anécdotas y tradiciones, pasaron cosas interesantes ahí, curiosas, fenómenos paranormales, sí pasaban. Sí. O sea, nos pasó a nosotros, vaya, yo estaba ahí, y lo comento ahorita, estábamos sentados un grupo de amigos, 4 Ajá. o 5 amigos, que inclusive, bueno, el propio Jesús Grez, que a veces nos acompaña en este programa, estaba presente con nosotros, y de pronto se abrió un archivero, y hagan de cuenta que tenía como un resorte las hojas Ajá. que estaban verticales, y como que una mano invisible las aventó, y salió pues un fajo de papeles así. Todos salimos corriendo. Creo que yo fui el primero, porque Pues. tenía los pies más largos de todos mis compañeros, y salí primero. Pero fue muy interesante porque no, hasta la fecha no nos explicamos ese fenómeno. Pues fíjese, efectivamente, perdón, ese fenómeno no más se vieron allí, sino en el otro lado había sobre la misma Casa de Cultura, que antes, digamos, no era Casa de Cultura, sino era la Agencia del Ministerio Público y era la caballeriza de la Policía Montada. Sí. Yo estuve allí, digamos, cuando formamos una unión de vecinos, en la noche sesionábamos. Una noche estaban allí las macetas colgadas allí, ya eran como las 9 de la noche, y de pronto cayó una maceta, fue el señor el encargado, caray, no la amarré bien. Empezó, todas las 8 que había allí se cayeron allí. No, las 8. Las 8 macetas una allí, por una fue una eso. por una cayendo. Entonces, no, pues esto es normal. Bueno, entonces, en otra ocasión, digamos, la persona que el velador estaba, digamos, iba a cerrar y cerró bien. Se llama don Aquilino, se llamó, ya murió de diabetes. No, pues después de platicaba- las macetas, sí, ¿cómo de no? los sustos. Dice que cerró toda la Casa de Cultura bien, y ya se sentó allí, había un ventanal que daba a la fuente y al pequeño patio, y de pronto vio una señora que salía del baño y dice, qué barbaridad, dice, ya cerré y aquí quedé una señora, dice, qué compromiso. ¿Cómo? Y salió y vio que la señora se sentó allí en la fuente, salió, señora, disculpen usted, pero hombre, y que después vio cómo se desvaneció. No me digas. Sí, se desvaneció, estaba usted allí. Y hay muchas cosas hubo paranormales. Cosa curiosa, no me van a creer, yo fui testigo. Una persona cada viernes último de mes llegaba a las 10 para las 12 y en la puerta de la Casa de Cultura que da por San Miguel, vestido como rabino, con una especie de Biblia. Eso me platicaron Allí. también. Sí. Y se ponía allí y a los pocos minutos empezaba a hacer así. ¿Eso Hasta usted lo hablando, vio? Yo lo vi. No se lo platicó No me lo nadie. platiqué, yo lo vi. Entonces llamé después el arquitecto Cabrera, que era el director de la Casa de Sí, Cultura. ¿qué se ha hecho el arquitecto Cabrera? Está dando clase en el Colegio Militar. Que es pintor, inclusive Es pintor, sí. yo tengo, me hizo favor de pintar un par de cuadros que tengo yo en casa con mucho cariño, el arquitecto Cabrera, que estaba precisamente al frente de la Casa de la Cultura. Sí, exacto. Entonces, oiga, arquitecto, mire cómo está. Y yo digo, caray. Entonces, el próximo mes vamos a seguirlo, a ver qué pasa. Vino el otro mes y lo vimos. Y empezó a hacer otra vez. Y luego le empezamos a preguntar, oiga, señor, ¿qué hace? Cuando terminó esto, se echa, pero con unos grandes pasos, rumbo a la calzada de la Viga. Pero algo se le cayó de su Biblia. Entonces, mire, ¿qué sabe que se le cayó? Y alza el arquitecto, era una moneda antigua, pero con unos signos muy raros como del zodiaco, pero no sé, ¿qué será eso? Señor, y ya desapareció el señor. ¿Y la moneda? Se le quedó a él, lo tiene él.
Fuimos. No la donó la Casa de la Cultura. No lo donó. Y la tiene allí, algo significado. Pero lo más curioso fue esto, de que entonces una noche empezó como frente a la fuente, yo lo vi también, como que a temblar, pero nada más en ese lugar. Entonces el delegado era el doctor Leonardo Muñoz López. Sí, claro. Al día siguiente, oiga doctor, está pasando raro. Y empezó a excavar. Se encontraron basamentos arqueológicos adentro. Sí. Después siguió los espantos todavía, con cosas paranormales. ¿Y qué pasó? Cuando fueron a escarbar de la fuente como 2 metros hacia al oriente, al escarbar 10 centímetros se encontró un esqueleto. Y siguió más, se encontraron 3 esqueletos. Y todos pensaban que eran los de la policía que habían dado tormento, a lo mejor porque no, para confesar, pero no. ¿A poco las policías dan tormento? Bueno, teóricamente, ¿verdad? Son un tormento. Más bien las policías son un tormento. Y entonces nos dimos cuenta que no, porque cada cadáver eran 2 de niños y el resto de adultos. Tenían allí sus ofrendas prehispánicas. Entonces, allí estaban. Se quitaron, se dio aviso a antropología, vinieron así. A partir de esa fecha ya no hubo espanto, créanlo o no lo crean. Y el señor que llegaba cada mes ya no llegó jamás. Yo lo voy a platicar Ya no también llegó jamás. otras anécdotas que nos pasaron a nosotros, Ujú. y hay varios testigos todavía, y vamos a invitarlos a que los comenten. Pero antes que eso vamos a agradecerle a Eduardo E. García, a Alfredo Coyol, a Mauri Nieves, Judith Hernández, Rubén Magdaleno Contreras, que nos han hecho favor de mandar algunos mensajes agradeciendo a nuestros invitados. Gracias. Y les recuerdo, por favor, que nos pueden enlazar a través de Twitter, a través de Facebook o al teléfono 6386-7630. A ver, Maldonado, ¿qué nos puedes comentar sobre estas tan interesantes anécdotas? Me dejan con el pensamiento de cuántas anécdotas habrá en esta ciudad similares. Pero yo creo que tan ricas como esta, pocas, en verdad. Son pocas estas anécdotas como la que nos está relatando el historiador. En el convento de San Matías, ¿habrá algo parecido? Bueno, ese convento estuvo nada más, dicen las fuentes, habitado por 2 frailes. Franciscanos. Franciscanos, que atendían ahí a los pobladores, pero también me supongo que sí debió de haber existido una serie de cosas, porque las personas en esos lugares, tanto en la casa actual de 7 barrios como en el convento, no se quedan mucho tiempo solos, siempre tratan de estar en un lugar donde estén acompañados y no estar a altas horas de la noche, porque aún las gentes que tengo conocimiento son jóvenes, también les han sucedido algunas situaciones de que los pellizcan o sienten que les tocan, y también obviamente su miedo es tan grande que dicen: yo no vuelvo a estar solo, yo no vuelvo a estar aquí más allá de las 8 de la noche. Sergio. No, me da miedo. Sí, me da mucho miedo, decía yo. Bueno, también hay una historia ahí sobre el canal de la Viga se convierte en una zona de recreo de la Ciudad de México. Así es. Lo entiendo. Y hay una historia ahí sobre Benito Juárez. Le gustaba pasear y un día tiene un accidente en un buque de estos de vapor. Así es, él navegaba en el barco de vapor Cuauhtémoc o Cuauhtémoc, y entonces las fuentes reportan que estalla una caldera por de la la que depresión. él sale ileso Así de es. esa situación. Pero sí, realmente el canal de la Viga desde el siglo XVI son infinidad todos los viajeros que llegan a la Ciudad de México y que van al gran canal de la Viga, porque les llama mucho la atención navegar por esa calle de agua, ver de cerca las chinampas que estaban sembradas la mayoría de flores, y dicen los cronistas que se pintan las chinampas del color de la flor. Entonces sí es algo muy muy importante y una zona de recreo. Guillermo Prieto, ojalá puedan ustedes localizar en internet un poema que se llama Paseo en Canoa, Sí, cómo no. donde habla de toda la infinidad de personajes Sí, de sí. principios de siglo de la Ciudad de México que van al canal de la Viga y que aparecen esas lanchones que llaman las lanchas fandangueras, que albergaban a una orquesta y donde la gente se ponía a bailar.
En las lanchas. En esas Porque lanchas, en esos eran lanchones. sí, Así es. ¿cómo? Farangueras. De fandango. Fandango, Si De ponen, fandango. si ponen la Eran número 79, trajineras. van a ver ahí Trajineras una ahí. imagen de un lanchón A fandanguero. ver, vamos a ver el lanchón este. Que uno realmente no da uno crédito, decía, debe de haber sido hermosísimo poder vivir en ese momento. Miren ustedes, se ven ahí toda una orquesta, vestidos de determinada época, adornada con flores, y eso eran las festividades que se hacían en el Canal de la Viga. Qué Era interesante. nuestro Hay patrimonio natural. Una pregunta que les quiero hacer a ustedes. Miren, ahí en Juárez número 2, que es el edificio que estaba pegado precisamente a la iglesia que comentamos, donde tuve las oficinas que les comentaba, y bueno, era colindante con la Casa de la Cultura. Está la Casa de la Cultura, luego estaba esta oficina que les comento a ustedes, que luego nosotros le echamos el segundo piso, y estaba pegado precisamente a la iglesia, que era convento originalmente. Bueno, en Juárez número 2 estaba una escultura de Hidalgo, un busto de Hidalgo. Está en la plaza. Pero esa era el que estaba originalmente en la plaza, ese mismo se metió luego a Juárez número 2. ¿Qué se hizo ese Hidalgo? ¿Sigue estando ahí? Resulta, digamos, que para empezar, ese busto de Miguel Hidalgo Costilla, nada menos que lo llevó don Benito Juárez a Iztacalco en 1970, y lo puso ahí para determinar de que no se llamase Plaza San Matías, sino Plaza Juárez. Plaza Hidalgo, perdón, Plaza Hidalgo. Sí. Bien, se puso el busto a un lado allá, y ahí está la fecha, 1870. Posteriormente, vamos viendo un partido político, y lo quitó el PRI, y le pasó para su lugar, que fue la Casa de Cultura, o después. No, pero no era la Casa de Cultura, era el PRI ahí. Era el PRI, posteriormente lo pasó, sí, lo pasó para allá, y no fue sino hasta mucho después con Diana Bernal, cuando hizo un juicio administrativo y recuperó, y es cuando se recupera el busto y vuelve a estar a donde estaba en la plaza. En la plaza. Sí, porque esa figura yo la aprecié, la vi pues varias ocasiones, y fue precisamente el maestro Cabrera el que primero me informó pues que era esa escultura, era escultura pues muy famosa, y que precisamente Juárez la había entregado a la comunidad en la plaza, y que luego hicimos nosotros un monumento con la idea de poner el busto ahí en la plaza, restituirlo, pero bueno, finalmente no se pudo, vinieron cosas políticas, y posteriormente pasó lo que usted nos está señalando. Vamos a ver un video del Carnaval de Iztacalco que dura 1 minuto, no se vayan por favor, vamos a verlo. Pues, ¿qué nos pueden decir sobre este video, sobre este carnaval? Bien, claro, es digamos, actos festivos, pero quiero mostrar o decir de que el carnaval tiene su origen en la época prehispánica. ¿Cómo está eso? Sí, porque habían en el calendario prehispánico 5 días que no se hacían nada, llamados Nemontemi, así, días aciagos. Eso por regla general se determinaba finales de febrero, los 5 días. Es que ellos en esos 5 días quedaban toda la cultura panamericana, mexica, digamos, quieta. Pero pasando 5 días venía una gran festividad, una gran alegría.
¿Por qué? Porque empezaba el Año Nuevo Mexica. Porque era circular. El día 13 de marzo era el Año Nuevo Mexica. Entonces hacían grandes fiestas, tipo carnaval. Y de allí, cuando vinieron de más allá, dijo, eso es una cosa muy buena. Y entonces se juntó la costumbre hispánica con la prehispánica, haciendo un sincretismo que ahora se llama el carnaval. Pero tuvo su origen en parte en los de Montemi. Eso es lo que quería comentarle. María Eugenia. Pues los carnavales de Iztacalco son muy vistosos, porque sus trajes, unos son de charros, otros son de licenciados, se hace Oye, todo... ¿cuáles son los trajes de licenciados? Como los que trae aquí No, el son unos licenciados con... Maldonado, con Sergio. de copa, Ah, vaya, más elegante. con unas grandes mascadas, y entonces realizan la ceremonia del ahorcado ahí precisamente en la Plaza Hidalgo, y todos los barrios van sacando sus comparsas, seguidos siempre de sus bandas, y es algo muy característico. Realmente no hay un día donde salgan todos, sino que ellos se ponen de acuerdo cuándo va a empezar como el orden en el que van a salir, pero el primero, que tengo entendido que es el que siempre sale, es el del barrio de la Asunción. Vamos a ver otro video de 1 minuto del martes de Amapolas. Vamos a verlo, dura 1 minuto, no se vayan. Parece muy interesante estas festividades porque tienen que ver también con un sincretismo, una mezcla de creencias tanto prehispánicas como católicas, como religiosas católicas o cristianas, y hay una mezcolanza de sabores, de olores, de tradiciones. ¿Qué me pueden decir al respecto de lo que acabamos de ver? Bueno, lo que acabamos de ver es el video del último martes de Amapola o martes de Pascua. Realmente el pueblo de Iztacalco lo que festeja es la resurrección, la Pascua católica, y se le llamó con el tiempo de Amapolas porque se lanzaban al paso de la procesión las pétalos de la amapola. La amapola se cultivaba mucho en Iztacalco hasta antes de su prohibición, y ahora son los pétalos de las rosas. Que sí, cultivando la amapola en otros lugares, pero con más Pero distinción. nosotros ya no. No, nosotros ya no. Nosotros ya no. Eso que no nos los indilguen a nosotros, porque de eso sí somos inocentes. Claro. De eso somos inocentes los iztacalcas. Y es verdaderamente algo hermoso, porque como ustedes pudieron apreciar, es una convivencia de las generaciones, de los pobladores de Iztacalco. Están los jóvenes, los abuelos, los tíos, todas las familias están en una convivencia. Se hace una procesión con más de 15 estandartes de todas las mayordomías, de todas las asociaciones religiosas. La música de viento va detrás de la procesión, el Santísimo bajo del palio, y en cada una de las posas el padre va diciendo algo, un fervorín o un sermón, exaltando alguna cualidad que los cristianos debemos de tener, y es una de las fiestas más hermosas. Y al terminar esta hermosa celebración se reparte ahí mismo, en el convento de San Matías, en el patio, se reparte agua de Jamaica, agua de chía con limón, y después los mayordomos, cuando regresan a sus casas, reparten también el agua de Jamaica, de horchata o de chía. Y entonces en la noche uno ve a la gente con sus ollitas, con sus
botecitos con sus jarras, yendo a la casa del mayordomo a traer el agua, porque esa es una de las tradiciones más importantes. El pueblo de Iztacalco es muy celoso de sus tradiciones, de su patrimonio intangible, porque ellos están conscientes de que eso es lo que los distingue del resto de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Entonces ellos son muy celosos en todo lo que es su patrimonio intangible y tangible también en su conservación. Agradecemos a Miguelón VH. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas, dudas y comentarios a través de Facebook, a través de Twitter. También nos manda a saludar Glow OS. También agradecemos su gentileza. A ver, Marco Antonio, ¿tú querías comentar algo? Algo en relación con el mayordomo. Yo pensé que era uno solo, pero escucho que son 15 mayordomos. Bueno, el pueblo de Iztacalco se divide en 7 barrios. Okay. A partir de 1940 y 50 se establece el único barrio del pueblo de Iztacalco que tiene acta de nacimiento, que es el barrio de San Pedro. En cada uno de estos barrios existe un mayordomo, que es un cargo que los pobladores toman de una manera voluntaria. Pero además existen mayordomos de las demás devociones que tiene el propio barrio, de tal manera que en un barrio se llevan a cabo de 4 a 5 celebraciones por estas festividades. ¿Son líderes del barrio? De alguna manera sí, porque el mayordomo tiene dentro de sus funciones ser la persona encargada de mantener sus capillas. Y esto es muy importante, porque las capillas del pueblo de Iztacalco están bien pintadas, no tienen vidrios rotos, no tienen ningún desperfecto, porque es una obligación del mayordomo mantener eso en buenas condiciones. Y con su peculio. Vamos con el peculio de todos los pobladores. De todos los pobladores, porque todos tienen que aportarle, y si no lo aportan lo ve mal la comunidad. Así es. Así es, ¿verdad? Hay todavía tradiciones prehispánicas ahí en la zona. A mí me ha tocado ver, y bueno, de hecho, cuando tuvimos la campaña nosotros como Nueva Alianza, tuvimos incluso un candidato que era oriundo de Iztacalco, representante de los danzantes nahuas, Ocelot, que es conocido ahí en los 7 barrios, en fin. Él es un danzante muy respetuoso de lo que es la madre tierra, y ha estado de la tradición. ¿Qué nos pueden decir sobre estas tradiciones prehispánicas? Bien, aparte, digamos, del aspecto religioso católico que tiene Iztacalco, aparte tiene otra parte cultural no católica. ¿Cuáles son? Por ejemplo, todavía Iztacalco, el pueblo de Iztacalco, el pueblo de Santiago de Zacatlán, conserva en la única delegación una fiesta prehispánica, la Ixcal-Ihuitl, que quiere decir la fiesta de la primavera. Lo celebran cada 21 de marzo como una bienvenida a la primavera. Que es el equinoccio. El equinoccio de primavera, exactamente. Donde es una danza de la cual es de tipo biológico, astronómico y religioso. Una simbología que dan allí. Porque en la parte, digamos, prehispánica siempre había simbologías, digamos, de lo astronómico, que llega el sol en su plenitud. Biológico, porque es cuando hay la renovación de la vida. Sí, sobre todo el equinoccio es cuando está precisamente el mismo tiempo, dura la noche que el día, y que en ese momento, a partir de ese momento, va a, digamos, a predominar, la tierra va a cambiar su piel. Inclusive había una fiesta terrible en los aztecas, en donde les quitaban a las mujeres Balahuistli se llamaba, y separaban toda la piel. ¿Cómo? Sí. Platícanos de esto. Exactamente. Bueno, en realidad sí existía, pero no como se dice que quitaban toda la piel y se lo ponían a otras personas, un poquito, sino que es una cosa, una metáfora. Significaba que todo lo que tiene vida, digamos, en especial la vegetación, tira lo que está seco y hay renovar. Es una renovación, es decir, Olin Yolistli, vida y movimiento. Eso quiere decir, pero no quiere decir como ahora vino, digamos, los antiguos frailes que exageraron bastante. No es así, no es así, no. Porque además se trataba también de desprestigiar una cultura, porque estaban tratando de dominar desde el punto de vista cultural. Si les parece, vamos a ver una entrevista con Ariana Onofre, que hizo a los vecinos de allá de Iztacalco, cómo es vivir en Iztacalco. La pregunta es, ¿qué tal se vive en Iztacalco? Vamos con Ariana Onofre, no se vayan.
por acompañarnos en sus hogares. Y bueno, estamos con mi compañero Eric González. Él, bueno, trabaja aquí en la iglesia de San Matías y nos va a platicar cómo es vivir en Iztacalco. Eric, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues vivir en Iztacalco es uno de los pueblos principales de toda la región de aquí, sobre todo porque tenemos el canal de la Viga. Antes, hace muchos años, las trajineras, bueno, el canal de la Viga antes era así como venían a repartir las flores desde Xochimilco, pasaban por aquí, Jamaica y Texcoco. O sea, vivir en Iztacalco siempre hay fiestas, es algo muy bonito porque muy tradicional a pesar de todo, en el cual pues podemos manejar varias tradiciones. Aquí como en la iglesia de San Matías se manejan varias cosas. Es una de las iglesias principales. Es la mayor de todas las iglesias. Aquí tenemos varias cosas en el cual se arreglan con el tipo de flor que maneja. Antes eran estas cosas de otro tipo de material y antes aquí mismo se hacía la flor, en el cual esa es una de las tradiciones principales que se manejan aquí. Aquí en las cosas que se dan, me comentabas que agua, ¿no? Ajá, hace cuenta que es el sábado de gloria, cuando resucita Jesús, y aquí lo manejan el día martes, el martes de Pascua, en el cual le dan agua de chía y agua de horchata y jamaica. A la gente. Cuando acaba la procesión, sale el padre a dar una procesión a cada uno de los santitos de todas las... Es que estas capillas son los 7 barrios principales. 7 barrios de aquí. Entonces aquí se hace la fiesta en general, aquí en San Matías. Entonces vivir en Iztacalco es muy alegre por lo que me comentas, por todas las festividades que tienen, pero también muy arraigado a la Iglesia Católica. Claro. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Eric. Amigas, amigos, aquí tenemos la voz de uno de los iztacalquenses platicándonos cómo es vivir en esta delegación. Reporto para Tu Diputado TV, Ariana Onofre. Bueno, pues como un joven todavía recuerda estos coloridos, estas trajineras, estas ventas, que bueno, finalmente es un joven que no vivió esto, sin embargo la tradición se lo dice. Ahora, ¿por qué dicen iztacalquenses? Bueno, ya creo que se aclaró esto al principio del programa, ¿cómo es correcto decir para recordar al público? En realidad, como la palabra Iztacalco es náhuatl, entonces su terminación, su gentilicio debe ser Mecatl. Mecatl quiere decir origen, el cordón. Entonces debe decir Iztacalcat, quiere decir originario de Iztacalco, en náhuatl. Porque si ponemos iztacalquense, entonces mitad náhuatl y mitad español. Exacto. Entonces Iztacalcat debe ser lo correcto, viene de Iztac, luego Mecat, pero se exprime la palabra me, además quiere Iztacalcat, originario de Iztacalco, quiere decir. Es un gentilicio ahí. Eso es lo correcto. Yo quisiera que pasaran por favor la imagen 54 para que para que el público pueda ver lo que es una poza. Una poza es ese recinto donde se pone una alfombra en el piso, alrededor se ponen cortinas y ustedes pueden ver que se llena de flores, de objetos de cera escamada, que es una de las artesanías originales del pueblo de Iztacalco, y se pone también ahí, obviamente en el lugar de honor, al santo patrono. Cada una de estas pozas tiene las portadas monumentales que yo les había comentado y que ojalá pudieran ustedes asistir en el mes de agosto para que las vean. Hay que ir todos y vamos a pedirles que ustedes nos hagan un recorrido, que nos hagan favor de recibirnos, claro que sí. Pues al auditorio que quiera acompañarnos algún día, alguna festividad, que nos inviten con tiempo, estaremos invitando y habremos desde luego de colaborar nosotros con la propia festividad para no ser una carga para los vecinos que tan amablemente nos reciben allá. Sergio, ¿quieres comentar algo? Me llamó mucho la atención este festival prehispánico, Fiesta de los Retoños, que acaba de comentar usted. Izcalihuitl. Porque es el único, comenta que hay en la Ciudad Federal, de México. sí. La otra fiesta es en Guerrero, el Tlacaxico y la Huizqui, el desollado, que le nombran también. Pero aquí lo siguen celebrando el pueblo de Iztacalco, el pueblo de Santa Anita, como si fuese el día del santo patrono. La gente se reúne y vamos a celebrar la fiesta prehispánica, la Izcalihuitl. Y eligen a una de las muchachas allí, la reina de la primavera, que se llama la Xcaliponcintli, en náhuatl, la doncella de la primavera.
Y claro, ahí no hay contrato, simplemente el orgullo de antaño era que la muchacha llevaba una corona diaria durante todo un año. Era un gran orgullo llevar eso, tener, digamos, haber ganado ese concurso de la Ixcaliponcintli. Eso sirvió como antecedente para la flor más bella del ejido. No vayan a pensar que la flor más bella del ejido empezó allí. No, ya tiene antecedentes prehispánicos con la Ixcaliponcintli, la fiesta de la primavera. Marco Antonio, ¿quieres comentarlo? Algo en relación con Santa Anita. Tengo entendido que una de sus tradiciones es el pulque y la forma en cómo lo envasan a través de unas, pues, ¿cómo se dice? Jarras. No sé si estoy en lo correcto. Mire, más o menos. Primero, nada más para ahondar lo que decía el licenciado Cázares, el finado cronista de ahí de Santa Anita, Zacatlalmanco, el doctor Guillermo González Cedillo, me comentaba que en esta fiesta de la Ixcalihuetl se les hacía un examen a las muchachas que ya estaban en edad de casarse. En edad de merecer, como de merecer, nosotros. Es una fiesta, es realmente una ceremonia de iniciación. Claro. De la pubertad a un poquito lo que son los 15 años ahora. Exactamente. Entonces lo que se buscaba en estas muchachas es que tuvieran las cualidades para poder casarse y para poder formar una familia. Y que esas cualidades que se les buscaba era que tuvieran limpieza de alma y de cuerpo, tuvieran ternura, tuvieran responsabilidad y tuvieran pudor. En este libro de 4 caminos, que nos habla un poquito de 5, tenemos esta historia, lo que me estaba usted diciendo, o sea, finalmente lo que buscaban las mujeres, estas cualidades tan importantes para poder ser pues el punto de unión de una familia. Claro, porque la madre es la que va a dar principios, es la que da valores, y entonces se da la continuidad precisamente de toda esta herencia ancestral. Y respecto también a esto, a los originarios de ahí del pueblo de Zacatlalmanco se les llama los tamaleros, porque esto a ellos se dedicaban. Y respecto al pulque, bueno, el pulque realmente ahí en Iztacalco y en Santa Anita siempre ha sido riquísimo, porque los hacen los jurados, pero lo que usted decía, que tuvieran una forma especial de embotellarlos, realmente yo en las fuentes no he encontrado nada respecto a esto. No, bueno, nos ponen las jarras, pero finalmente a mí me tocó inclusive, estoy hablando del 86, cuando estuve ahí al frente del partido en esa zona de la ciudad, me invitaban todavía las personas que hacían el pulque y el curado, y bueno, pues estas ollas fabulosas, ahí en los 7 barrios precisamente todavía hacían. Ya ahorita yo creo que ya se ha perdido la tradición, ¿todavía? Todavía hay personas que cuando hacen alguna celebración o van a recibir a la Virgen o al Santo, compran el pulque blanco y ellos lo curan en la casa. O media barrica. Media barrica. Sí. Perdón, rápidamente, aunando lo anterior, quiero aclarar con cierto orgullo que el inventor del jurado de ostión fue Iztacalco, del barrio de Santiago. ¿Y dónde sacaron los ostiones? De la Jusco. De la Jusco, no, te fueron a comprar allí, digamos, de la central de la Viga. Es una cosa muy maravillosa, muy vitamínico, proteínico, bastante fuerte. ¿Sabe lo que me decían ahí? ¿Sí? Dice, al pulque le falta un grado para hacer carne. Sí, cierto, pues ahora con eso ya es carne, de veras, eso es una cosa formidable. Pues amigas, amigos, hemos llegado lamentablemente al fin, muy interesante. Quiero agradecer pues a nuestros invitados de honor, agradecer desde luego también a nuestra delegada de Iztacalco, a María Eugenia, que nos hizo favor de enviarnos pues estos representantes de la cultura de Iztacalco tan connotados, que nos han venido a ilustrar con sus luces y conocimientos. Les recuerdo, amigas y amigos, que el jueves, Rostros de la Trata de Personas a las 8 p.m, el jueves también respuestas a las 9 p.m, el viernes pregúntale a tu abogado a las 9 de la noche, y los lunes nuevamente en historias, leyendas, anécdotas y tradiciones de la Ciudad de México. El lunes nos vamos a ir a Álvaro Obregón, muy interesante en las tradiciones y leyendas de Álvaro Obregón. Amigas y amigos, esto es Historias y Leyendas. Hasta la próxima.